otra visión para cerrar el tema, porque sí es importante exactamente no confundirnos y hacerle caso a las recomendaciones de especialistas. El doctor Jesús Armando Aro, él es también antropólogo. A ver, su especialidad es en antropología social del Colegio de Sonora, epidemiología sociocultural es su área también. ¿Cuál es tu valoración al respecto de lo que dijo ayer Hugo López-Gatell respecto al cubrebocas? Tú has estudiado mucho este uso del cubrebocas, Armando Aro. ¿Qué le dices a la población? ¿Debe usarlo o no? Buenos Buenos días. días. Yo pienso que lo que dijo el doctor López-Gatell hay que tomarlo, digamos, con sumo cuidado, ¿no? Porque yo escuché la entrevista y no me parece que esté desaconsejando el uso del cubrebocas en ningún momento. Simplemente está relativizando su uso en base, pues, a la experiencia práctica y pensar que está hablando para todo un país, recomendando una medida de salud pública en un momento en que hay escasez, además de cubrebocas, ya hay una enorme especulación por el uso de cubrebocas. Bueno, yo me interesé mucho en el uso de las mascarillas como medida preventiva en esta epidemia y comencé a estudiar el tema hace unas semanas, eh, elaborando, pues, recopilando evidencias al respecto. Es verdad que hay estudios que denotan, pues, la relatividad tanto por el tipo de mascarillas que se usan, por las cualidades del uso, porque también algunos son estudios en circunstancias experimentales que no son transpolables a la realidad de la vida pública. Pero en bastantes cosas, pues, habría que estar de acuerdo en que como medida de salud pública a nivel global sí disminuyes el riesgo de transmisibilidad de contagio. Ahora la pregunta es, ¿realmente conviene reducir absolutamente o abolir el riesgo de contagio? Pues no, se trata de ganar inmunidad de grupo. Si nosotros vamos ahorita a la calle a partir de la epidemia, pues hemos visto cómo se ha ido incrementando el uso de cubrebocas. Ahora también hemos visto cómo se ha incrementado muchísimo el uso irracional del cubrebocas, ¿no? Y comento, por ejemplo, mucha gente que veo en la calle que va en su carro con los vidrios cerrados y con el cubreboca puesto, ¿no? Cuando en realidad el mismo aliento va haciendo que el cubrebocas se vaya mojando, se vaya humedeciendo, aunque no lo notemos, y esto pues lo hace más factible de que se convierta en un fomite, ¿no? O sea, en una material que se convierte en reservorio, ¿no? Ahora, por otra parte, pues también se ¿Usted dicen recomienda algunas su uso, cosas. doctor? ¿Usted recomienda el uso del cubrebocas? Pues lo recomiendo muy racionalmente, ¿no? Por ejemplo, no lo recomendaría para traerlo todo el día, exceptuando la gente que está trabajando en los servicios de salud, que naturalmente ahí sí se recomienda, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a decir, yo creo que hay que diferenciar el riesgo, ¿no? Eso sería muy importante, ya en términos prácticos. Por ejemplo, si yo estoy en cuidado de una persona vulnerable, no es lo mismo, por ejemplo, que si estoy solamente a cuidado o en compañía de personas que tienen una baja vulnerabilidad. Y quiero comentar, pues, dos noticias importantes que han surgido apenas en los 3-4 últimos días, que no son estudios todavía confirmados. Uno de ellos es de la Universidad de Stanford, hecho con pruebas de anticuerpos. Otro es el resultado de los estudios de China, que cada vez se conocen mucho más, los resultados de la epidemia, y lo que nos denotan son dos cosas muy importantes. Para empezar, que la pandemia es mucho más grande de lo que pensamos, o sea, es decir, hay más contagiados que lo que se pensaba. Sin embargo, el 80% pues ocurre de manera sintomática, y la letalidad, por lo tanto, el índice de letalidad pues se reduce muchísimo, ¿no? A lo que se consideraba inicialmente, ¿no? Entonces, por eso comento, es importante la inmunidad del grupo. La importancia es, y en esto estoy completamente de acuerdo con el doctor López-Gatell. O sea, el objetivo es aplanar la curva, ya nos los han dicho, ¿no? Y la medida más importante es el quédate en casa. Ahora, no sería conveniente tampoco el quédate en casa absoluto que algunas personas piensan que se debería de tener. Por ejemplo, no sería conveniente desde el punto de vista epidemiológico, porque eso no conseguiría la inmunidad del grupo. Entonces, lo que conviene es lo que está pasando. Eh, pues lo que sí es que quizás sería importante, por ejemplo, yo creo que hay empresas, por ejemplo, que lo están haciendo muy bien. Por ejemplo, empresas que están obligando o más bien dando las facilidades a sus empleados para que adopten una serie de medidas, ¿no? Complementarias al uso de cubrebocas, y no solamente darles cubrebocas. Por ejemplo, como la de no permitir demasiada gente en los espacios cerrados,
Entonces aquí comento, hay cosas que no estamos haciendo, pero también comento que también frente a lo que es el objetivo de aplanar la curva, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se está haciendo, porque por otra parte, pues por ejemplo comento, antes de la epidemia un cubrebocas en el 95 estaba en 65 centavos de dólar, ¿no? Actualmente está entre $2 y $3, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y pues ha habido actos de piratería, de captar incluso la producción completa, han tenido que salir hasta aviones de la Fuerza Armada, por ejemplo, a China a traer cubrebocas de allá, porque sencillamente no se consiguen en otra parte, es decir, Sí. o sea, entonces, de acuerdo a cómo están las cosas en el país, yo pienso que me recuerdo yo mi experiencia como médico rural, por ejemplo, ¿no? Porque yo originalmente estudié medicina y hice medicina familiar y pues, estuve practicando en el Seguro Social en urgencias también durante bastantes años. Y pues te pones a la idea de cuál es tu población, cuáles son los recursos con los que cuentas, cuál es la situación. También no podemos olvidar que prácticamente el país no solamente está peleando con el coronavirus, sino con una posición que desesperadamente trata de aprovechar la situación pues para debilitar al gobierno, ¿no? Eso es muy importante y la Entonces, cantidad de falsas también noticias que han salido, ¿no? no, sin duda, pero pues yo por eso me quiero concentrar en informar bien a la gente y que cuál le recomienda a la gente entonces usted sobre el uso de cubrebocas, porque también lo del doctor Gatell ayer fue una gente interpretó otra cosa, por eso ustedes que han estudiado el uso del cubreboca, ¿qué le recomienda a la gente y a las autoridades? En lo personal, yo recomiendo que la gente que tiene, por ejemplo, la gente que tiene contactos frecuentes durante el día, ¿no? Ujú. Lo use, por ejemplo, ¿no? Especialmente, pero no todo el tiempo, en los momentos en que no se pueda mantener la sana distancia. Entonces yo considero que sí es muy importante traerlo consigo cuando uno sale, cuando uno no está en su casa. Ahora otra cosa importante también es el uso del cubrebocas. También el uso del cubrebocas le recuerda a uno que está uno en tiempos de pandemia porque se siente el cubrebocas. Entonces eso también te obliga, te ayuda, digamos, ¿no? A ser cuidadoso con no rozar, con recordar que no debes de tocarte la cara. Entonces te ayuda. Ujú. También es cierto que no siempre lo recuerdas. Es cierto que también es difícil mantener la conducta del quirófano, por ejemplo, en la vida cotidiana. Ujú. Eso es muy difícil y los cirujanos y las enfermeras que están en el quirófano lo logran porque están con sus manos ocupadas en lo que están haciendo, ¿no? A diferencia de quienes vamos conduciendo o contestando teléfonos o en un mercado, ¿no? Entonces, es decir, pero lo importante también es verlo como una medida que no me va a proteger a mí al 100%, pero a nivel del grupo, pues sí me protege. Entonces, si yo lo pienso, si yo tengo un negocio, por ejemplo, ¿no? Donde no puedo tener a mis empleados con la sana distancia todo el tiempo, por ejemplo. Entonces, bueno, hay que aprender a racionalizar también el tipo de cubrebocas. ¿Cuándo lo pongo? ¿Cuándo no lo pongo? Ahora, el buen uso también no es tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, no se recomienda traerlo como barbijo, se recomienda quitárselo con mucho cuidado, tomándolo Bien. es decir, hay muchas precauciones con respecto, y luego también el uso de cuánto tiempo te dura el cubrebocas factible, ¿no? O sea, si lo puedes lavar. Hay otro estudio importante también, que también están en estos días apenas ventilándose, ¿no? Que es, no tanto ya el efecto del calor, que se necesitan temperaturas muy altas realmente para desactivar el virus, sino el efecto de lo que es el sol y el aire. Entonces yo también con esto quiero recuperar pues que también el sentido común, la experiencia ganada con generaciones lidiando con epidemias, ¿no? A veces me pregunto yo, bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Que en realidad hemos olvidado como sociedad, ¿no? Por ejemplo, la importancia del aire, del ejercicio, que es lo único que está realmente demostrado científicamente que aumenta la capacidad inmunogénica y que sin embargo, pues las medidas coercitivas, a veces con las que se ha enfrentado la pandemia, pues hacen caso omiso, digamos, de lo que también la ciencia propone, pero que también la epidemiología no está tomando en cuenta, ¿no? Como es el efecto del sol, del aire, o sea, por ejemplo, mantener aireados los espacios que están actualmente cerrados, ¿no? Por ejemplo, como un Oxxo, por ejemplo, como una tienda de conveniencia. Hay que ayudarlos. Eh, por ejemplo, aquí Muy o bien. lo mantienes aireado o haces lo que están haciendo algunos, que es atender por la ventanilla, que también es correcto, pero como yo comento, estamos en una, hasta ahorita tasa de presentación, digamos, que pues va paulatinamente
Moderada. hasta ahora sin sobrecargar los sistemas de salud. Bueno, salvo en la Ciudad de México, pues, ¿no? Conclusión entonces, doctor, conclusión. Conclusión, yo opino que sí hay que usarlo cuando uno va a situaciones donde no hay la sana distancia, y sobre todo si son lugares cerrados. Creo que hay una gran diferencia entre los lugares abiertos y los lugares cerrados. Uh-huh. Para empezar, en los lugares abiertos se puede relativizar más el uso, ¿no? Sin embargo, yo en lo personal, cuando veo que me voy a afectar a gente, sencillamente pues me lo pongo. Si yo entro yo en un Oxxo, yo entro con él. Si entro a un supermercado, yo entro con el cubrebocas. Yo me incorporé hace ya casi un mes a mis salidas, ¿no? Sobre todo porque cuido personas vulnerables, ¿no? Le agradezco mucho, doctor Jesús Armando Haro Encinas. Muchas gracias por nada. Gracias, especialista en epidemiología sociocultural. Él ha estudiado a profundidad este tema. Ya usted tiene 2 visiones, nacionales y estatales también, con voces acreditadas que contrastan con lo que la autoridad ayer a nivel nacional salió a decir. En conclusión, sí hay que usar el cubrebocas y sobre todo lo que dice ahorita el doctor. Excelente. La gente que tenga contacto con otra gente durante el día, que lo utilice. Si va a un lugar cerrado y donde no hay sana distancia, hay que usar el cubrebocas. ¿Qué opina usted? Vuelvo con el Hospital San José. ¿El COVID-19 afecta al bebé inútero? Interesante el tema, ¿eh? También la alcaldesa Hermosillo, el secretario del Trabajo, los tiangueros que piden auxilio, la senaduría Yáñez y más.